Sentados y cubríos, se abre la sesión. Se va a proceder a la solemne investidura del doctor Arnoldo Hacks como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. La señora secretaria general de la universidad leerá el correspondiente acuerdo de nombramiento. Yo, Cristina Pérez García, como secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, certifico que en la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, celebrada previa convocatoria el día 26 de abril del año 2007, se adoptó válidamente, entre otros, el siguiente acuerdo. Se acuerda nombrar al doctor Arnoldo Hacks Cubillos, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación, el padrino, el profesor Felipe Ruiz López, acompañará al recipiendario que va a ser investido como doctor honoris causa. Tiene la palabra el profesor don Felipe Ruiz López, que presentará al nuevo doctor honoris causa. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la UPM, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, doctorando profesor Arnoldo Hacks, queridos amigos, señoras y señores. Constituye un honor y un privilegio realizar la presentación del catedrático emérito de Estrategia Empresarial del Massachusetts Institute of Technology, profesor Arnoldo Hacks, con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la UPM por al menos 5 razones. Por los importantes méritos del profesor Hacks, porque representa una ocasión excelente para estrechar los lazos con una institución como el MIT y una escuela como la Sloan School of Management, que consideran la integración de la tecnología y la gestión como un aspecto extraordinariamente importante para la universidad, las empresas y la sociedad en general. Por la generosidad de las autoridades académicas de nuestra universidad, que me han permitido ser quien hoy realiza la presentación del doctor Hacks. Como director del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística, que fue quien propuso al profesor Arnoldo Hacks como doctor honoris causa al considerarle uno de los más distinguidos y claros representantes a nivel mundial de nuestra especialidad de Ingeniería de Organización. Creo que esta oportunidad de acercarnos tanto a la figura de Arnoldo Hacks como a lo que representa en el área de Ingeniería de Organización debemos agradecerla muy especialmente tanto al Consejo de Departamento como a la Junta de Escuela de Ingenieros Industriales,
quienes por unanimidad promovieron el nombramiento de Arnoldo Hacks para el doctorado honoris causa que hoy nos reúne. Para expresar un reconocimiento especial a nuestro rector, Javier Uceda, y al Consejo de Gobierno de la UPM, sin cuyo apoyo y comprensión no hubiéramos podido plantear este acto académico. A continuación, voy a presentar un resumen del currículum vitae del Arnoldo Hacks para posteriormente centrarme en sus principales aportaciones académicas y profesionales. Arnoldo Hacks nace... Arnoldo Hacks nace en Santiago de Chile en 1936. Estudia la carrera de Ingeniero Industrial en la Universidad Católica de Chile, donde se gradúa con el número 1 de su promoción y la más alta distinción en 1960. Sus inquietudes por ampliar la formación académica le llevan a realizar en la Universidad de Michigan un máster en Ingeniería Industrial que completa en 1963. Terminados sus estudios en la Universidad de Michigan, vuelve a Chile para hacerse cargo de la dirección de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, siendo el director más joven de su historia. Desde esta posición colideró una renovación completa de la docencia de ingeniería en su universidad y en su país. En 1965 regresa a los Estados Unidos, donde obtiene un doctorado en investigación operativa en la Universidad de California en Berkeley, que concluye en 1967. Merecen destacarse a lo largo de su carrera dos constantes. Una, su fuerte relación e implicación tanto con su país natal, Chile, como con su país de adopción de los Estados Unidos, y el desarrollo de una actividad académica en la que uno de sus claros objetivos ha sido la relevancia de su docencia e investigación en la práctica profesional y su aplicabilidad en la gestión de organizaciones. En cuanto a la primera, ha realizado numerosos trabajos para su país de origen, incluyendo su propuesta para definir la Agenda Estratégica de Chile. Como reconocimiento a sus méritos y dedicación, fue nombrado en 1991 doctor honoris causa por la Universidad Católica de Chile y desde 2003 la sala de entrada del principal edificio de dicha universidad lleva el nombre de Arnoldo Hacks. En cuanto a la segunda, merece destacarse que antes de incorporarse definitivamente al mundo académico, trabaja durante 3 años, desde 1967 a 1970, como consultor en el área de investigación operativa para la empresa Arthur D. Little. Asimismo, a lo largo de su carrera profesional ha desarrollado nuevos modelos para ayuda a la toma de decisiones y nuevos marcos de referencia para ayuda a la gestión y estrategia empresarial. No solo ha publicado estos modelos y marcos de referencia en numerosos artículos académicos y libros, sino que además los ha aplicado a empresas con las que ha colaborado como consultor, tales como Advanced Micro Devices, Eastman Chemical, Merck, EDS, Saturn, Coca-Cola, Digital Equipment Corporation, Motorola, General Motors, Citibank, Prime Computer, Searle, Analog Devices, Westinghouse, Electric, Unilever, 3M, Brown Boveri, entre otras empresas importantes. A este aspecto resulta significativo destacar que George Fisher, primer ejecutivo de Motorola, declaró en una exposición en el MIT que Motorola nunca hubiese crecido con la rapidez y rentabilidad que obtuvo durante su gestión si no hubiese sido por la contribución del profesor Hacks. Afirmó que Arnoldo nos dio un lenguaje común y nos segmentó los negocios para que pudiéramos definir con mayor claridad sus estrategias exitosas. En Saturn, una de las iniciativas más creativas de General Motors, cuando decide entrar en el mercado de los automóviles pequeños, colaboró con su primer ejecutivo, el legendario Skip LeFauve, exalumno también de Arnoldo Hacks, en la definición de la empresa y la formulación de su estrategia. Durante más de 15 años, Unilever, liderada por su presidente del sector industrial, Ian Anderson, también exalumno suyo, adoptó su metodología en la formulación de su estrategia y, además, la gran mayoría de sus ejecutivos participaron en talleres dirigidos por Arnoldo Hacks para definir la estrategia de sus diversos negocios. Y en Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, cuyo dueño es el Estado de Chile, Arnoldo Hacks trabajó durante décadas con sus distintos equipos directivos para redefinir su estructura y procesos de planificación. Concluida la anterior experiencia como consultor, la actividad de Arnoldo Hacks se centra en el mundo académico, impartiendo sus enseñanzas en 2 de las universidades americanas más prestigiosas en el área de administración de empresas. En la Harvard Business School, en la que enseña desde 1970 a 1972, y vuelve a hacerlo en su año sabático en 1992 como profesor visitante de la Fundación Ford.
en la Sloan School of Management del MIT, en la que enseña primero desde 1972 a 1976 como profesor asociado y desde 1976 a 2006 como catedrático. En la actualidad y desde el pasado año es profesor emérito de Dirección de Empresas del MIT. Resulta muy importante señalar la evolución del foco de especialización académica del profesor Hacks. Comienza en los años 70 en el área de la investigación operativa y la programación matemática. Continúa durante la segunda mitad de los años 70 y durante la primera de los 80 en el área de dirección de operaciones. Y a partir de mediados de los años 80 y hasta la actualidad se centra en la estrategia empresarial. Otro aspecto importante a resaltar es que el profesor Hacks ha conocido y ha trabajado conjuntamente con casi todos los gigantes que han desarrollado la investigación operativa y la administración de empresas desde los años 1960 hasta hoy. Entre ellos, mencionar a George Danzig en investigación operativa, a John von Neumann y Oscar Morgenstern en teoría de juegos, a Howard Reifa y Robert Schleifer en teoría de la decisión, a Jay Forrester en dinámica de sistemas, a Douglas McGregor y Edgar Schein en recursos humanos, a Glenn Urban y John D.C. Little en marketing, a Herbert Simon y Michael Porter en estrategia empresarial, a Stuart C. Myers, Robert Merton y Franco Modigliani en finanzas, entre otros. Las tres etapas de su trayectoria académica antes señaladas quedan claramente reflejadas con la publicación de 5 de entre sus 8 libros principales. La etapa dedicada a la investigación operativa queda caracterizada por su libro titulado Applied Mathematical Programming, del que es coautor con Stephen Bradley y Thomas Magnanti y que fue publicado por primera vez en 1977 por Addison Wellesley. Este libro se ha convertido en todo un clásico de la investigación operativa durante los más de 25 años en que ha venido reeditándose. Merece la pena destacar, por una parte, la inclusión de los principales temas de la programación matemática, como programación lineal, modelos de redes, programación dinámica, sistemas de gran tamaño y programación no lineal. Y, por otra, los ejemplos de aplicaciones prácticas de dichos métodos a problemas reales, en el sector del aluminio, en la flota de la Marina Mercante estadounidense, en el diseño de ofertas para reparación de barcos en astillero y en la planificación de una cartera bancaria. La etapa dedicada a la dirección de operaciones está representada principalmente por su libro Production and Inventory Management, del que es coautor con Duncan Dea y que fue publicado por Prentice Hall en 1984. Este libro fue distinguido con el premio del Libro del Año por los editores de libros estadounidenses. Los temas tratados incluyen diseño de instalaciones, planificación agregada de la producción, gestión de almacenes, planificación de operaciones y sistemas jerárquicos de planificación de producción. Sus capítulos dedicados al diseño de sistemas jerárquicos de producción que integran y optimizan las decisiones de producción desde la planificación de la planta hasta la programación diaria constituyen aportaciones de extraordinaria importancia en este campo. La etapa dedicada a la estrategia empresarial ha sido la más larga de las tres. Comienza en la primera mitad de los años 80 y continúa en la actualidad. Entre los libros más representativos de esta etapa resulta necesario mencionar al menos 3. El titulado Strategic Management and Integrative Perspective, del que es coautor con Nicholas Makhlouf y editado por Prentice Hall en 1984. Este fue el primero de una serie de 3 libros sobre estrategia empresarial y ha sido traducido al español, italiano y alemán. Proporciona una visión completa de los principales conceptos y herramientas en la planificación estratégica: curva de experiencia, matriz crecimiento cuota de mercado, matriz atractivo del sector fortaleza en la posición, enfoque del ciclo de la vida en la estrategia, concepto de creación de valor económico y empleo de estados financieros en el análisis competitivo. Especial mención merecen los capítulos en que desarrolla una nueva metodología para la elaboración del plan estratégico de una empresa que integra las estrategias corporativa, de negocio y funcionales. Asimismo, los capítulos finales en los que analiza la congruencia entre la estructura organizativa y la estrategia y analiza un caso práctico de diseño de una estructura organizativa acorde con la estrategia empresarial. Las 2 ediciones del libro The Strategy, Concept and Process, A Pragmatic Approach, del que es coautor con Nicholas Makhlouf y publicados por Prentice Hall en 1991 y 1996 respectivamente, han sido traducidos al español, italiano y chino. Presentan una versión actualizada de las principales contribuciones en el campo de la estrategia y muy especialmente desarrollan una metodología detallada y pragmática para la formulación de las estrategias a los niveles corporativo, de negocio y funcionales. Incluye numerosos marcos de referencia, como la formulación de la estrategia en cualquier unidad en base a la misión de dicha unidad,
el conocimiento del entorno, el conocimiento de las fortalezas y debilidades de la unidad. Dedica una atención importante al desarrollo de las estrategias funcionales, en particular a las de recursos humanos, estrategias tecnológicas y de producción. Por último, su libro más reciente, The Delta Project, Discovering New Sources of Profitability in a Network Economy, del que es coautor con Dean Wild y publicado por Paul Grave en 2001, ha sido traducido al español, chino y japonés. Se trata de un libro innovador, brillante y original sobre estrategia y, en cierto modo, constituye la culminación de su pensamiento académico. Cuestiona la visión estratégica de Porter, centrada especialmente en la competencia y en cómo obtener ventajas competitivas sostenibles sobre ella. El modelo Delta, en lugar de considerar a los competidores como el punto de referencia principal, considera un enfoque centrado en el cliente, con lo que la esencia de la estrategia pasa a ser la unión con el cliente a través de un conocimiento profundo del mismo que permita una propuesta diferenciada que aporte valor a cada cliente. Asimismo, plantea la estrategia como una búsqueda de la cooperación integral, resaltando la necesidad de cooperación entre todos los actores, principalmente empresa, proveedores, clientes, productores de productos complementarios. Esta laudatio quedaría incompleta sin dedicar un capítulo a las cualidades humanas del profesor Arnoldo Hacks. En primer lugar, su naturalidad y sencillez, que en numerosas ocasiones no acompañan a las personas de méritos o en puestos relevantes, pero que en este caso es una de las características de su personalidad afable y cordial. En segundo lugar, su alto concepto de la amistad que reconocen todos sus amigos. En tercer lugar, su sentido del humor, que acompaña sus clases y presentaciones, y del que confío tendremos alguna muestra en su discurso de investidura. Pues aunque yo le he pedido que incluya en el mismo sus famosos axiomas, no sé si finalmente los presentará, debido a la seriedad y a lo imponente de esta ceremonia y del entorno de hoy. En cuarto lugar, su entusiasmo por las actividades que emprende, a las que dedica un esfuerzo y voluntad contagiosos. Y otra faceta conocida por los que hemos pasado por MIT es la de su ayuda muy especial a todos los hispanohablantes. No podemos terminar esta presentación sin mencionar a su esposa Neva Hacks, que ha sido su ayuda y le ha acompañado durante todo el recorrido académico y profesional que hemos visto y que, como no podía ser de otra forma, también está hoy con nosotros acompañándole. Por último, hacer mención a su afecto por España, que le ha llevado a acudir a nuestro país a impartir cursos y conferencias ya desde la segunda mitad de los años 80, con la impartición de un seminario en la Escuela de Organización Industrial sobre la dirección del sistema logístico, cuando entre su cuerpo académico estaban varios profesores del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística de la UPM. Y como este sentimiento es mutuo, nosotros también le demostramos en este acto nuestro reconocimiento académico y afecto. Esperamos que esta investidura como doctor honoris causa por la UPM sea un aliciente adicional para que podamos recibirle en nuestra universidad por muchos años más. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura del doctor Hacks como doctor honoris causa. Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo, como símbolo, el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir, adelantar, y que sea para vos significación
y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid asimismo el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Asimismo, recibid los guantes blancos, símbolo de la pureza que debe conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el doctor Hacks. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, queridos amigos, señores y señoras. Me siento profundamente conmovido por la distinción que hoy se me hace y quiero comenzar mi exposición expresando mis más sinceros y profundos agradecimientos a las autoridades de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy perfectamente consciente de la excelencia que han demostrado quienes me han precedido en esta distinción y es por ello que la acepto con gratitud, con humildad, con orgullo y con un extremo sentido de reconocimiento. Abocado a la tarea de escoger un tópico para el discurso que daría en esta ocasión, concluí que sería de interés para vosotros no solo conocer mis modestos logros académicos, sino que comentarlos dentro del contexto de la evolución del tema de gestión durante el último siglo. Muchas veces las perspectivas históricas nos ayudan a entender mejor las contribuciones individuales en cualquier disciplina. El estudio de la gestión de empresas ha sido para mí una aventura fascinante. No hay actividad del ser humano en que, en una forma u otra, el hombre no se enfrente con decisiones de gestión para desarrollar sus capacidades en la vida. No es sorprendente, entonces, que la búsqueda de un perfeccionamiento en la gestión haya sido una constante preocupación que ha traído a las mejores mentes del mundo, tanto académico como empresarial. Mis comentarios empiezan con las contribuciones más impactantes que se generan a principios del siglo XX, cuando la revolución industrial facilita la emergencia de la empresa moderna. Es inevitable que tenga un sesgo en mi presentación, pues mi análisis está basado en mis reflexiones y experiencias durante 40 años sobre este tema. Pero junto con mostrar mi sesgo, quisiera transmitiros el entusiasmo de quien ha dedicado toda su vida a la búsqueda del saber en esta disciplina. Gestión basada en la ciencia y gestión basada en los principios, las contribuciones de Taylor y Fayol. Hay dos vertientes que inspiran el pensamiento de gestión. La primera se funda en la búsqueda del conocimiento científico, cuyo objetivo es separar las opiniones de los hechos, las inspiraciones individuales de las realidades comprobadas, las impresiones de los resultados empíricos demostrables. Esta corriente de pensamiento se origina a principios del siglo XX con Federico Taylor, quien es merecidamente identificado como el fundador de la administración científica, lo que se llamaba de Scientific Management en la terminología inglesa.
Él trata de establecer la gestión como una disciplina capaz de levantar la eficiencia y la productividad en el trabajo a niveles nunca antes obtenidos. Este enfoque corresponde a la parte dura de la gestión. La otra vertiente es la que inicia Henri Fayol, quien es, a su vez, considerado el padre de la administración superior, lo que llamamos en inglés General Management. Su mirada es desde la cúspide de la empresa. Su objetivo es contribuir con una visión integradora de un problema extremadamente complejo. Estos problemas son de tal magnitud que invalidan la aplicación rigurosa del método científico. La respuesta es la estructuración del pensamiento de gestión utilizando esquemas generales que nos ordenan nuestro pensamiento y nos facilitan la acción. Esto es lo que llamamos frameworks, que en castellano podríamos traducir como marcos de referencia. Es el lado blando de la gestión. Los distintos planteamientos de Taylor y Fayol van a definir una taxonomía que va a marcar todo el desarrollo de esta disciplina. Son dos visiones que se complementan, son dos lentes, dos perspectivas que contribuyen a una mejor capacitación de la problemática de gestión. Ambas tienen perfecta validez, dependiendo de las condiciones imperantes y de las características del problema. Frederick Taylor fue un ingeniero que vivió fundamentalmente en las trincheras de la acción, donde el foco de atención se concentra en el trabajador. Su preocupación inicial fue la falta de productividad que se daba bajo las condiciones imperantes en ese tiempo, prevalecientes en el taller. Él estructura las condiciones de trabajo, define las formas óptimas de llevar a cabo la acción laboral y establece las normas que regulan su desarrollo y los elementos que motivan su mejor rendimiento. Taylor observa una actitud beligerante entre los trabajadores y los empresarios, no muy distinto de lo que ocurre hoy día. Ambas partes están preocupadas de reclamar para sí la mayor porción de la contribución que genera la empresa en desmedro del otro grupo. Taylor postula que es necesario un cambio radical de mentalidad que sustituya la paz por la guerra y la cooperación por la rivalidad. Él promueve la identificación de un propósito común y la congruencia de ambas partes en su consecución. Estas ideas constituyen los fundamentos de lo que se ha dado en llamar administración científica o gestión científica. Lamentablemente, el mensaje de Taylor se desfigura con el correr del tiempo. Y la palabra Taylorismo conlleva un sentido peyorativo, caricaturizado en la figura de Charlie Chaplin en la película Tiempos Modernos. Mi opinión es que esto no es el resultado del pensamiento original de Taylor, sino de quienes lo sucedieron después de su muerte prematura. Aunque entre sus seguidores se cuentan preeminentes personalidades en la historia de la gestión, como Henry Gatt, Frank y Lillian Gilbreth, también hubo un verdadero ejército de consultores que se autodesignaron como expertos en eficiencia, quienes enfatizaron los estudios de tiempo y movimiento para mejorar la productividad, deshumanizando al individuo y desvirtuando el mensaje original de Taylor, que tiene un profundo respeto por él. Henri Fayol es un hombre muy distinto a Taylor. Aunque ambos comparten su formación como ingenieros, su trayectoria en la empresa es muy diferente. En lugar de anclarse en el taller, asciende a la superioridad de la empresa y desde esta perspectiva va a ser su trascendente contribución. Hay quienes tal vez podrán atribuir las diferentes mentalidades de estos dos protagonistas al hecho de que uno representa la elegancia del francés y el otro el pragmatismo del americano. Fayol crea el primer marco de referencia para la dirección superior y propone una clasificación que incluye dos componentes principales, que él llama los elementos de la gestión y los principios de la gestión. Los elementos de la gestión de una empresa corresponden a las grandes tareas administrativas y son planificación, organización, mando, coordinación y control. Aún ahora, después de haber transcurrido un siglo y medio, no podemos dejar de admirar lo acertado que estuvo Fayol en identificar
estas como las tareas básicas y fundamentales del ente superior de la empresa. Pero él no se detiene allí, sino que introduce además 14 principios que ayudan a la ejecución de las tareas básicas de gestión. Estos principios tienen también una sólida base que les da una gran estabilidad, permanencia y universalidad. Y son división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales al interés general, remuneración, centralización, línea de autoridad escalar, orden, equidad, estabilidad en la contratación del personal, iniciativa y espíritu de cuerpo. La sola reflexión y la sola enumeración de estos principios nos permite a nosotros reconocer la enorme universalidad y la profundidad del planteamiento que le hace. La gestión científica de Taylor y los principios administrativos de Fayol constituyen dos de los fundamentos en los que se va a apoyar el conocimiento de gestión en todo nuestro tiempo. Gestión centrada en la persona y los recursos humanos como centro de nuestra actividad empresarial. El siguiente estadio en el conocimiento de la gestión proviene de uno de los experimentos más impactantes que se han conducido en el ámbito de las ciencias sociales, el que se realiza en la planta Hawthorne de Western Electric, la división manufacturera del American Telephone and Telegraph. El experimento comienza en el año 1924 y culmina solo en 1932. Su propósito inicial es observar el impacto que diversos cambios en las condiciones de trabajo, particularmente el efecto de la iluminación, tienen sobre la productividad de un grupo de trabajadores. Las primeras personas encargadas de la realización de estos experimentos fueron un conjunto de profesores del MIT, Edgar Jackson, Charles Snow y Claire Turner. Ellos establecieron cuidadosamente circunstancias de trabajo tanto del grupo de control, en el cual no se cambian las condiciones de iluminación existentes, como del grupo de estudio, que estaba siendo sometido a cambios en dichas condiciones. Cuando las capacidades de iluminación en el grupo experimental mejoraron, su productividad se incrementó, pero sorprendentemente también ocurrió lo mismo con el grupo de control. Se decidió entonces reducir las condiciones de iluminación y, de nuevo, para gran perplejidad de los trabajadores y los investigadores, la productividad de ambos grupos subió. Para dilucidar lo que estaba pasando, se inicia una larga tarea en la que se empiezan a modificar todo tipo de alternativas de trabajo, incluyendo formas de compensación, periodos de descanso, tratamiento preferente, distintas formas de atención al ámbito social en que el trabajo se desarrollaba. Y nuevamente, con ciertas variaciones, los resultados arrojaron incrementos de productividad bajo condiciones que eran a ratos completamente antagónicas. Fue entonces cuando los profesores del MIT cruzan el río Charles y solicitan la colaboración de un destacado grupo de profesores de Harvard, entre los cuales va a tener la mayor preeminencia el profesor Elton Mayo. Las conclusiones que se formulan colocan el énfasis en la concepción del individuo como un ente social y tienden a promover el factor humano como el más importante dentro del contexto del trabajo. Sin percatarse, los investigadores no solo cambiaban las condiciones de trabajo, sino muy importantemente las condiciones de intercambio social y los sentimientos de quienes estaban siendo investigados. El impacto que este resultado tiene para la concepción de lo que se entiende como una buena gestión es enorme, por cuanto traslada el centro de la atención desde el lugar de la producción a la persona. Lo importante para mejorar el desempeño del trabajador no es el diseño de rígidas estructuras organizacionales, sino la atención que se presta a las aspiraciones individuales. No basta para el buen desempeño limitarse solamente a los incentivos financieros, sino preocuparse integralmente de la motivación del trabajador. Por último, hay que abrir espacios para dar cabida a los sentimientos y no limitarse a una lógica rigurosa basada estrictamente en la razón. ¿Se acuerdan de este dicho que dice:
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La contribución de Elton Mayo es de enorme trascendencia, pues le agrega a la concepción fría de Taylor y amplia pero impersonal de Fayol un énfasis en el ser humano como gran actor y centro de la gestión. La teoría X y la teoría Y, los supuestos sobre la naturaleza del ser humano. Un esfuerzo de este sentir se origina en el trabajo de Douglas MacGregor, de la Sloan School of Management del MIT, quien en 1960 publica un libro que va a tener un enorme impacto en la teoría de gestión que se llama El lado humano de la empresa, The Human Side of the Enterprise. Como ustedes se imaginarán, yo tuve el privilegio de conocer a Doug MacGregor y ha sido una de las personas más inspiradoras, ¿cierto?, en cuanto a su capacidad de concebir la forma de atender y enfocar el individuo y la persona dentro del contexto del trabajo. En él, MacGregor postula que hay dos hipótesis sobre el comportamiento humano, que designa como la teoría X y la teoría Y. Estas hipótesis llevan a los ejecutivos a adoptar estrategias y formas de gestión muy diferentes. La teoría X, que según MacGregor es la que prevalece en la mayoría de las empresas y refleja la actitud que comparte supuestamente el mayor número de empresarios, supone que el ser humano común tiene una aversión inherente al trabajo. Me acordé de mi cuñado. Consecuentemente, la mayoría de las empresas de las personas deben ser empujadas, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que estén dispuestas a hacer un esfuerzo adecuado. Su preferencia es de ser dirigidos, evadir responsabilidades y tener seguridad ante todo. Un ejecutivo que tiene esta apreciación de sus trabajadores va a imponer un estilo autoritario de gestión y va a definir en forma muy exhaustiva el rol de cada uno de sus trabajadores. Además, su sistema de incentivos va a estar basado en premios y castigos, o como decimos coloquialmente, en la zanahoria y en el garrote. La teoría Y, en cambio, tiene una concepción completamente distinta del ser humano, quien es considerado como una persona que tiene una capacidad para ejercitar autodirección y autocontrol en el logro de los objetivos con los cuales está comprometido. El trabajo no es un elemento negativo, sino que es algo natural, como el juego y el descanso. Y bajo condiciones apropiadas, el trabajador no solo acepta, sino que busca responsabilidades y es capaz de ejercitar un alto grado de imaginación, ingenio y creatividad en la solución de los problemas organizacionales. Estas condiciones generan una forma de gestión participativa basada en el profundo respeto por el trabajador y un compromiso a darle responsabilidades y apoyar su desarrollo en la forma más amplia posible. La proposición básica de MacGregor es que la búsqueda de armonía puede lograrse cambiando las hipótesis que los ejecutivos tienen sobre el comportamiento humano, aceptando que las personas pueden ser confiables, capaces de autocontrol y automotivación, y que tienen la capacidad de integrar sus propios objetivos personales en la organización formal. El impacto de Elton Mayo y Douglas MacGregor coloca el movimiento de recursos humanos en el centro de la disciplina de gestión. La emergencia de la investigación operativa, la ciencia de la gestión basada en modelos matemáticos. Durante la Segunda Guerra Mundial surge una innovación con una tremenda potencialidad que va a darle un vuelco al pensamiento académico, trayendo una vez más a la primera línea el pensamiento científico, algo desligado de la dimensión humana. Esta es la emergencia de la investigación operativa. La Segunda Guerra reúne a un conjunto singular de individuos que buscan resolver los complejos problemas que genera la guerra y sus esfuerzos de defensa. Uno de estos grupos fue dirigido por el profesor Blackett, Premio Nobel de Física y co-desarrollador del radar. Su equipo incluía 3 fisiólogos, 2 matemáticos, 2 físicos matemáticos, un astrofísico, un oficial del ejército y un físico. La investigación operativa se inicia así, buscando soluciones científicas a problemas de alta complejidad e importancia, que necesitan una visión integradora y un enfoque multidisciplinario. Los primeros libros sobre el tema los escriben 2 profesores del MIT,
Philip Morse y George Kimball, Methods of Operations Research, en 1951, y un trío extremadamente innovador, Wes Churchman, Russell Ackoff y Leonard Arnold, Introduction to Operations Research, que se publica en 1957. Si vosotros me perdonáis un alcance personal, tengo que deciros que leí estos libros cuando aún estudiaba ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y me impactaron tan profundamente que decidí abrazar la investigación operativa como mi disciplina de investigación y de especialización. Efectivamente, en 1961 fui a la Universidad de Michigan a hacer un máster en investigación operativa, donde conocí a dos titanes en su campo, Merrill Flood y Bob Thrall, que terminaron siendo muy amigos míos. Ellos se confirmaron mi vocación, que la llevaría a sus últimas consecuencias cuando posteriormente fue a la Universidad de California en Berkeley a trabajar mi doctorado bajo la supervisión de George Dantzig, el padre de la programación matemática e indudablemente una de las figuras más relevantes del mundo en la investigación operativa. ¿Por qué me cautivó tanto esta disciplina? Porque simplemente daba una respuesta a lo que yo consideraba los problemas más apremiantes de la humanidad. La optimización, que es el objetivo central de la programación matemática, requería resolver la asignación de recursos sujeta a las restricciones imperantes en el problema en estudio. Para mí, la optimización era el más significativo de todos los desafíos intelectuales y la investigación operativa me daba las herramientas para enfrentarlo. Una vez terminados mis estudios en California, me incorporé a una empresa consultora llamada Arthur D. Little, que fue la primera que hizo de la investigación operativa un negocio. Allí tuve oportunidad de trabajar con una enorme cantidad de problemas que aún después de todos los años transcurridos solo puedo calificar de fascinantes. Entre algunos de estos proyectos puedo destacar el desarrollo del Plan Habitacional de Brasil, el diseño del Sistema Global Logístico de Alcan, la implementación del sistema de informaciones para el presidente de Iberia, que me hizo venir a España reiteradamente durante un periodo de unos 3 años, el diseño de los sistemas de gestión de inventarios para Sears & Roebuck. Se pueden imaginar cuán desafiantes y estimulantes eran para mí estas experiencias. Durante mi vida he tenido la envidiable oportunidad de haber conocido personalmente a la gran mayoría de los grandes académicos que trabajan en este campo. Sería largo tratar de definir las contribuciones que se han hecho en el campo de investigación operativa, pero basta mencionar, sin extenderme en su contenido, las siguientes disciplinas que son parte importante de su esfera de acción: la programación matemática, la optimización, los procesos estocásticos, la teoría de colas y de esperas, la teoría de juegos, los análisis de decisiones y la dinámica de sistemas. Dentro de las áreas funcionales de gestión, la primera que recibió el impacto más definitivo de la investigación operativa fue la gestión de producción, que era y es un área de estudio muy fértil para la aplicación del método científico, dado que los problemas que surgen en la planificación de producción, el control de inventarios y la programación física de las actividades manufactureras presentan problemas que se prestan extremadamente bien para el tratamiento científico debido a su alta estructuración. Mi interés, tanto académico como profesional, se volcó muy rápidamente en esta dirección, sobre todo cuando estaba trabajando en Arthur D. Little. Mi trabajo allí duró hasta que decidí aceptar una oferta para incorporarme en el claustro de la prestigiosa Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, donde formé parte del grupo de investigación operativa, cuyos más importantes miembros fueron Howard Reifa y Bob Schleifer, los padres de la teoría de decisiones. Esta también es una bella metodología que da tratamiento científico a las decisiones bajo incertidumbre y con altas condiciones de riesgo. Esa fue una de las disciplinas más hermosas para mí y más elegantes de lo que yo podría haber concebido. Cuando finalmente me incorporé en 1972 en la Sloan School of Management del MIT, que iba a ser el último lugar de trabajo para mí, tuve la oportunidad de colaborar con titanes como John D.C. Little, el padre de la ciencia de marketing, y Jay Forrester, el creador de System Dynamics. Como pueden ver ustedes, he sido beneficiado con una experiencia de trabajo extremadamente enriquecedora, sentada en sus orígenes en las bondades de la investigación operativa. No puedo, sin embargo, abandonar este tema antes de hacer una pequeña reflexión
de la gran tarea pendiente en este campo. La investigación operativa nace como una promesa grandiosa, abocarse a la resolución de grandes problemas desde un punto de vista científico con una visión integradora. La formación de equipos multidisciplinarios que dieron el origen a estas expectativas se fueron desdibujando con el correr del tiempo. El mundo académico es fundamentalmente individualista y exige productividad que muchas veces estrechan en lugar de ampliar el ámbito de estudio de los problemas y singularizan en lugar de colectivizar sus formas de trabajo. Esto ha hecho muy difícil satisfacer las promesas implícitas en el surgimiento de la investigación operativa. Al mismo tiempo existen limitaciones inherentes al modelo matemático. Los modelos son solamente abstracciones que exigen normalmente sobresimplificar los problemas en estudio. Ello implica que aquellas cuestiones que son no estructurables por su razón de ser, muchas veces escapan a las capacidades de modelación. La racionalización limitada, un cuestionamiento fundamental a la ciencia económica y a los fundamentos de la investigación operativa. Ahora entra en escena Herbert Simon, de la Universidad Carnegie Mellon, uno de los científicos sociales más influyentes del siglo XX. Desde el punto de vista de gestión, la gran contribución de Simon consiste en desafiar las hipótesis detrás del Homo economicus. Él rechaza el modelo que en cierto modo es implícito en la concepción tanto de la economía como de la investigación operativa, que le aseguran y le asignan atributos al hombre cercanos a un ser divino, e implica una perfecta racionalidad que se traduce en la definición de un objetivo cuantificable, una capacidad de información total y completa, y una definición exhaustiva de las alternativas, y una decisión que se basa en la selección del óptimo. Simon reemplaza la racionalidad total por la racionalidad limitada, lo que llama bounded rationality. No es que el hombre sea irracional, pero su racionalidad está circunscrita a ciertos límites que le imponen incluso la articulación de un objetivo singular y, por cierto, la capacidad de procesar un conjunto ilimitado de alternativas. Consecuentemente, reemplaza a la optimización tratar de llegar a lo mejor por el satisfice, es decir, conformarse con llegar a lo satisfactorio. Quien toma decisiones no busca incansablemente hasta lograr el óptimo, sino que se detiene cuando encuentra una solución satisfactoria para sus necesidades. Yo recuerdo cuán impactante para mí fue encontrarme con Simon. Fue una experiencia única, singular, definitiva en mi vida. Compartí con él un congreso durante 2 semanas que se celebró en la ciudad de Dubrovnik, en la antigua Yugoslavia. Yo acababa de recibir mi doctorado en investigación operativa y me inflamaba el entusiasmo que he tratado de comunicarles en mis comentarios anteriores. Conocer a Simon fue descubrir un universo distinto, en el cual, en cierto modo, él me hizo temblar los cimientos fundamentales de todos mis fundamentos intelectuales. Fue cautivante escuchar al gran maestro, poseedor de una elocuencia que yo nunca había conocido previamente. El impacto que me produjo, aún hoy lo recuerdo tan vivamente como si hubiese ocurrido ayer. Simon reflexiona sobre las distintas fases de la toma de decisiones. Identifica la fase de inteligencia, cómo buscar oportunidades que sean las más estimulantes posibles. La fase de diseño, cómo definir alternativas para explotar esas oportunidades. Y la fase de selección, que es la selección del óptimo. Obviamente, Simon le da la mayor importancia a la fase de inteligencia, a la definición de los problemas, y no a su solución. Y la menor importancia a la fase de selección. En cierto modo, la investigación operativa me había enseñado a resolver problemas, pero no a definirlos. Estaban invirtiendo la importancia del proceso. Casi me fui corriendo a Berkeley para reclamar que me devolvieran la matrícula. Decisiones programables y no programables.
Simon no niega la relevancia de las técnicas de investigación operativa, simplemente restringe su uso para abordar decisiones que llama programables, pero destaca el uso de soluciones heurísticas para las decisiones que definen como no programables por no estar sujetas a una estructuración fácil. Dos de sus libros, a mi juicio, recopilan la originalidad del pensamiento de Simon en el área de gestión. Administrative Behavior, en el cual él reexamina todos los elementos de gestión desde la nueva perspectiva de racionalidad limitada, y The Behavioral Theory of the Firm, que escribe conjuntamente con otro hombre muy importante en el área de gestión, que se llama James March, y en el cual proponen una alternativa original y distinta a The Economic Theory of the Firm. Lo notable, lo increíble, es que fundamentalmente estos libros, que constituyen una crítica acérbica a la concepción clásica de la economía, lo hacen a Simon merecedor del Premio Nobel de Economía en 1976. Emergencia y solución y evolución de la estrategia. El nuevo estadio de desarrollo del pensamiento de gestión que voy a comentar ahora es el avance de la estrategia como disciplina, cuyo principal enfoque es producir una visión integradora de la gestión desde la perspectiva de la educación superior, de la dirección superior. Tomó un tiempo para que este campo adquiriera madurez y respetabilidad dentro de la academia. Sus orígenes se remontan a la enseñanza de política de empresas, en particular a la enorme contribución de Roland Christensen y Edmund Learned de la Harvard Business School. No solo son ellos grandes maestros de la enseñanza, sino que escriben lo que iban a ser los casos clásicos de esta disciplina. Al mismo tiempo se produce un redescubrimiento de Fayol, con la publicación de dos libros que siguen muy de cerca sus lecciones, escritas en un contexto más moderno. Estos son los libros de William Newman, Administrative Action, y de George Steiner, Management Policy and Strategy. La etapa siguiente de desarrollo trae consigo la estructuración de algunos de los conceptos claves de la estrategia. Kenneth Andrews escribe The Concepts of Strategy y propone la primera definición formal de estrategia. Igor Ansoff, en Corporate Strategy, propone las bases de cómo abordar las alternativas de diversificación de una empresa, y Alfred Chandler, que primeramente trabaja en la escuela en la cual yo participo, la Sloan School of Management del MIT, y luego se cambia a la Universidad de Harvard, en su brillante análisis histórico presentado en su libro Strategy and Structure, nos lleva a la formulación de un principio inmutable, que es que la estructura sigue a la estratégica y no a la inversa. Y luego viene el más influyente actor del mundo de la estrategia, a mi juicio, que es Michael Porter. Dentro de sus muchas publicaciones hay dos que van a tener un impacto determinante en la configuración de la estrategia como disciplina. Primero, su libro Competitive Strategy, que se publica en 1980 y presenta su famoso modelo de las 5 fuerzas para identificar el grado de atracción de un sector industrial, y luego en 1985 nos regala Competitive Advantage, donde introduce la cadena de valor como una sólida herramienta analítica para definir el posicionamiento competitivo de un negocio. La gran contribución de Porter es que propone una metodología rigurosa basada en los principios de economía industrial y nos entrega un lenguaje que va a tener una enorme influencia tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial. Yo creo que es legítimo hablar de estrategia antes y después de Porter como un hito que señala la maduración del campo. A fines de los 80 surge un marco de referencia que pretende disputarle a Porter su predominio intelectual, y es la visión de la empresa desde la perspectiva de los recursos, The Resource-Based View of the Firm. Berger Bernelfeld, en el MIT, es el primer autor de esta proposición, pero lo que él mismo reconoce es que sus grandes difusores han sido C.K. Prahalad, de la Universidad de Michigan, y Gary Hamel, de la London School of Business. Adelantándome a lo que voy a señalar posteriormente, mis esfuerzos en los últimos años se han concentrado en definir un nuevo modelo de estrategia que hemos llamado el modelo Delta, que presenta una fuerte alternativa al modelo porteriano y complementa al Resource-Based View of the Firm. Dentro de las muchas otras corrientes del pensamiento, habría que destacar aquellas que enfatizan la estrategia como proceso, en particular Henry Mintzberg, de McGill University, que distingue entre estrategias emergentes y deliberadas,
y James Bryan Quinn, de Dartmouth College, quien habla del incrementalismo lógico. Revisitando las visiones dura y blanda de la gestión, volvemos nuevamente a esta reflexión hacia las dos vertientes del pensamiento de gestión: la gestión basada en la ciencia, que evoluciona desde el taylorismo a la investigación operativa, y la gestión basada en marcos de referencia, que va desde Fayol a la estrategia. El primer enfoque es el camino duro, el otro el camino blando. Uno busca optimizar problemas sujetos a un alto grado de estructuración, el otro da pautas de cómo operar inteligentemente en entornos no estructurados. Ambas visiones se enriquecen y se complementan mutuamente. En mi propio desarrollo profesional, yo he recorrido alegremente ambos caminos. El avance del conocimiento de gestión originado en la práctica empresarial. Hasta el momento nos hemos limitado a describir contribuciones que son originadas fundamentalmente en el mundo académico. Sin embargo, es importante destacar las enormes contribuciones que se han producido en la evolución del conocimiento de gestión originados en el avance de la práctica empresarial. Muchas veces es la empresa la que se anticipa al mundo académico y genera ideas que posteriormente van a ser explotadas por los investigadores para culminar su desarrollo. Son muchos los ejemplos que podríamos dar para ilustrar este punto. Nos basta hacer una breve enumeración de algunos de los casos más notables. Inmediatamente después de Taylor y Fayol, dos empresas que en aquellos años estaban íntimamente vinculadas van a hacer un aporte extremadamente importante. Nos referimos a DuPont, que diseña e implementa un modelo financiero y de control de la empresa que aún hoy tiene una absoluta vigencia, y la General Motors, que impulsada por la enorme creatividad de Alfred Sloan, nos entrega la concepción moderna de cómo organizar una corporación diversificada. En los años 50, James McKinsey, un profesor de contabilidad de la Universidad de Chicago, crea una de las empresas consultoras más exitosas del mundo, que va a formalizar el proceso de consultoría y eventualmente a codificar el conocimiento de gestión con una singular eficacia. Otro enorme impacto originado en la empresa se produce en los años 80, cuando Toyota implanta su nuevo sistema de producción basado en las técnicas de Kanban y Just in Time, que proponen 0 inventarios y 0 defectos, que eran objetivos impensables dentro del pensamiento académico y dentro de las prácticas de gestión de Estados Unidos. Una total revolución para los esquemas convencionales existentes en este momento en la gestión de producción. Finalmente, no sería posible concluir estos breves comentarios sin destacar el impacto que ha tenido la General Electric en las prácticas de gestión a través de un permanente proceso de innovación y una asombrosa producción de ejecutivos líderes que los ha hecho ser reiteradamente elegida como la empresa más admirada del mundo. En la mayoría de los tópicos que hemos señalado, hemos identificado a una persona que creemos que es la más influyente en el origen y la comunicación de ideas detrás de cada una de estas etapas. Sin duda, Peter Drucker es el hombre en este tema de la práctica de gestión. En sus 39 libros que publica en su impresionante vida, habla con originalidad, creatividad y pragmatismo de un conjunto amplio de temas, tales como el concepto de la corporación, el papel de la tecnología, gestión y sociedad, la gestión de resultados, la definición del liderazgo, el papel de la innovación, el impacto de los entornos turbulentos y la necesidad de crear y manejar discontinuidades. La enseñanza de administración y gestión. A medida que avanza el conocimiento y se ordena el pensamiento de gestión, surge la necesidad de educar adecuadamente en esta importante disciplina con el propósito de formar profesionales preparados en este campo. En Estados Unidos, The Wharton School of Finance and Economy se establece en 1891 y ofrece el primer programa dentro del entorno académico de Estados Unidos. Lo siguen las universidades de Chicago y la Universidad de California en Berkeley, que establecen escuelas de negocios en 1898. La Amos Tack School of Administration del Dartmouth College establece la primera escuela de graduados en el año 1900. Harvard lo hace en 1908 y otorga el primer MBA en 1910. Por su parte, en MIT inicia en 1914 la enseñanza de la gestión bajo el rubro de Engineering Administration. Hoy hay más de 1.500
escuelas de negocios en Estados Unidos solamente. Estas iniciativas, aunque encomiables, son sujetas a duras críticas, en las que se cuestiona la calidad de la educación de gestión, tanto en su contenido como en la forma de impartir la enseñanza. Hay 2 estudios que se solicitan por parte de la Fundación Ford y la Carnegie Corporation en 1959 para hacer el diagnóstico de la realidad educacional de gestión en los Estados Unidos. Ambos concurren en presentar un panorama bastante crítico. Se habla de una jungla semántica, debido a la ambigüedad de la tecnología que se emplea. Se critica la falta de coherencia en los principios de gestión y se comenta negativamente la existencia de importantes problemas de comunicación. Los académicos no se comunican entre sí. ¿Les parece un poco sorprendente? Los ejecutivos no entienden a los académicos y estos no saben relacionarse con la empresa. En cierto modo, estas críticas aún hoy no han sido completamente superadas. Paradójicamente, el MBA es la oferta educacional de posgrado más popular y codiciada. Quienes se gradúan en las universidades de punta, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, tienen asegurada una vida profesional próspera y estimulante. Al mismo tiempo se observa una comoditización de la oferta universitaria, según la cual los programas educacionales tienden a no ser diferenciados y es difícil identificar las características exclusivas de cada uno de ellos. No obstante las críticas que legítimamente pueden hacerse, nuestro gran desafío es buscar las formas más efectivas para hacer frente a las importantes necesidades educacionales en el mundo de gestión. Con profundo agrado me refiero en esta ocasión a estos temas en esta casa hospitalaria, por cuanto veo que la orientación de la Universidad Politécnica de Madrid, sigue es similar a la que nosotros en MIT consideramos como la orientación adecuada. Eso significa integrar la gestión con la tecnología, las 2 dimensiones que son de la mayor relevancia en el mundo de hoy. A ello hay que agregar las variables de globalización, comportamiento y emprendimiento para obtener lo que a mi juicio es una de las formas más exitosas y relevantes en la enseñanza de estos importantes temas. Una breve reflexión sobre mi trabajo. Finalmente quisiera terminar haciendo una breve reflexión sobre mi contribución al conocimiento de gestión. Lo hago sin presunción y con gran modestia, simplemente para presentar mi trabajo con un sentido de alineamiento con las tendencias que hemos estado analizando. Como ya he comentado, mis orígenes se encuentran en la investigación operativa. Mi interés empieza por contribuir a la solución de problemas prácticos, utilizando como herramientas preferentes la programación matemática. Mi trabajo en Arthur D. Little me permite obtener valiosas experiencias a las que pude aplicar los conceptos de optimización en una serie interesante de casos prácticos. Gran parte del conocimiento así adquirido lo incorporé en mi primer libro, Applied Mathematical Program, que escribí con 2 grandes amigos míos, Sid Bradley, de la Harvard Business School, y Tom Magnanti, del MIT. Con orgullo puedo decir que el libro estuvo vigente por más de un cuarto de siglo y fue ampliamente divulgado en el ambiente de investigación operativa. Cuando llegué al MIT me hice cargo del Departamento de Gestión de Producción y mi trabajo se concentró en el diseño de sistemas jerárquicos que integran y optimizan las decisiones de producción, abordando desde la ubicación y el diseño de las plantas hasta su programación diaria. Esos estudios se documentaron en el libro Production and Inventory Management, que escribí conjuntamente con un alumno doctoral mío, Dan Candía, y que en el año de su publicación ganó el premio del libro del año, dado por los editores de obras de gestión en los Estados Unidos. Como explicaba también anteriormente, mi interés se volcó posteriormente a la estrategia. Continué buscando respuestas integradoras, basadas en sistemas rigurosos, para definir las estrategias empresariales. Este trabajo de formalización del proceso de gestión lo hice fundamentalmente a través de la fructífera colaboración con mi querido amigo y exalumno Nicolás McClough, que se redujo en 3 libros, el último de los cuales es Strategy, Concept and Process, a Pragmatic Approach. La última y la más reciente contribución que quiero señalar nació de mi interés de dar una alternativa al modelo porteriano. La postura convencional es definir la esencia de la estrategia como una búsqueda de una ventaja competitiva sostenible.
Esto conduce a una obsesión por el competidor, a quien hay que derrotar. La mentalidad que esto crea es, a mi juicio, muy peligrosa, porque conduce a la limitación y a la congruencia y últimamente a la comoditización. Estrategia es percibida como rivalidad. Para ganar hay que derrotar al supuesto enemigo. Nosotros sabemos muy bien que las guerras no tienen vencedores y por consiguiente rechazamos dicha opción y tratamos de sustituirlas por una orientación centrada en el cliente, con un esfuerzo de cooperación entre todas aquellas entidades que puedan contribuir a definir una procesión de valor enriquecedora y diferenciada hacia el cliente. ¿Cierto? En lugar, imagínense, conciban ustedes por un momento, en lugar de definir la gestión como guerra, definir la gestión como amor. ¿No es una cosa mucho más vital? El resultado de esta inquietud lo publicamos en el libro The Delta Project, que escribí conjuntamente con otros de mis exalumnos del MIT, Dean Wild. Para concluir, quiero una vez más expresar mi sentido y profundo agradecimiento a quienes ahora, con gran propiedad, puedo llamar mis hermanos de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un orgullo para mí que desde hoy en adelante formaré parte de este centro de tal profunda excelencia. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo Social, señores vicerrectores, señora secretaria general de la universidad, señora defensora de la comunidad universitaria, señores directores y decanos de escuelas y facultades de la universidad, autoridades, señoras doctor Hacks, señoras y señores. Nos hemos reunido una vez más en este Paraninfo universitario para investir a un nuevo doctor honoris causa en un acto académico solemne, porque solemne es su objeto, presidido por las autoridades académicas de nuestra universidad y de todas nuestras escuelas y facultades. El doctorado honoris causa, tal y como establece nuestra normativa, es un reconocimiento que se reserva para distinguir a personalidades de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la sociedad civil en general, que han contribuido de forma relevante y positiva en algunos de los ámbitos de la actividad humana. En el caso del doctor Hacks, que acabamos de incorporar a nuestro claustro de doctores honoris causa, se cumplen de forma sobresaliente estas circunstancias. Como muy bien ha explicado el profesor Felipe Ruiz en la Laudatio, el doctor Arnoldo Hacks es una autoridad internacional en las áreas de gestión estratégica, gestión de operaciones e investigación operativa. Es profesor emérito en Management de la Sloan School of Management del MIT, escuela de la que ha sido vicedecano y en cuya cátedra del programa Leaders for Manufacturing ha desarrollado una intensa labor. También han colaborado con numerosas universidades y nos ha explicado algunos de esos ejemplos. Entre ese conjunto de instituciones relevantes están la Harvard Business School, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Católica de Chile y alguna institución también española. Una de sus contribuciones más relevantes, por citar entre las muchas que nos ha estado citando tanto el profesor Ruiz como el doctor Hacks en sus intervenciones, está relacionada, y he querido resaltarla, con el proyecto Delta, del que nos ha hablado precisamente a través de la descripción en su libro, con ese mismo título, en el que se propone una gestión de las actividades empresariales centrada en el cliente y no tanto en el mantenimiento de las ventajas competitivas permanentes con la competencia. De la guerra nos hablaba el doctor Hacks en sus palabras y de una manera, o con mis propias palabras, ese sería un poco el objeto fundamental de ese libro. Emplea el término enamorar al cliente de una manera expresa. Y en una reciente entrevista de primeros de agosto, ante una pregunta de cuáles son los pasos justamente para enamorar al cliente, respondía directamente el doctor Hacks. Primero hay que redefinir el proceso de compromiso con el cliente y daba las pautas, las claves justamente para establecer o definir ese compromiso. En segundo lugar, hay que pensar cómo utilizar las capacidades de la empresa para ofrecerle algún servicio que previamente realizaba él mismo. En tercer lugar,
se debe ampliar la cantidad de productos y servicios que se le ofrecen en un concepto que denominaba amplitud horizontal, etcétera, etcétera, y en la entrevista describía algunos de esos elementos que tendían a enamorar al cliente. Pero no quiero cansarles con más referencias al trabajo del Dr. Hacks, que ha sido ampliamente descrito por el profesor Ruiz, el Laudacio y por el propio Dr. Hacks en sus palabras, aunque sí quisiera hoy aquí reiterar la calurosa bienvenida al profesor Hacks a nuestra universidad, en la que ahora nos sentimos honrados de ser sus compañeros. Pero habida cuenta de su condición de autoridad académica en áreas como la gestión estratégica, la gestión de operaciones y la investigación operativa, disciplinas básicas de la ingeniería de organización, o si lo prefieren ustedes con su denominación en los Estados Unidos, Industrial Engineering, o quizá Management Engineering en el Reino Unido, permítanme dedicar unas palabras a ese ámbito, a la ingeniería de organización, cuyos profesionales del mundo académico y de las empresas celebrarán en los próximos días, iniciando esta misma tarde, su congreso anual en nuestra universidad. Los estudios de ingeniería de organización, con una orientación que combina las disciplinas científico-técnicas de la ingeniería de proyecto tradicional, con disciplinas propias de la gestión empresarial en sentido amplio y la aplicación sistemática de métodos cuantitativos, se desarrollan en primer lugar en algunas universidades de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con un desarrollo posterior y algo diferente en Europa. En España, de forma particular, en 1955 se crea la Escuela de Organización Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, vecina de esta institución, pero muy vinculada de forma directa a personas de esta universidad, que comenzó impartiendo enseñanzas de posgrado en estas disciplinas. Poco después, en 1964, se crea la especialidad de Organización Industrial dentro de los estudios de Ingeniero Industrial y mucho después se crean los estudios de segundo ciclo de la Ingeniería de Organización Industrial que actualmente se imparten en muchas universidades españolas. Desde entonces, la Ingeniería de Organización ha tenido un enorme desarrollo, bien como una especialidad en el ámbito de la ingeniería industrial, bien como una titulación específica propia de segundo ciclo. En esta universidad, en nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se imparten en ambas modalidades, siendo tanto la especialidad de ingeniero industrial como la titulación de segundo ciclo más demandadas. De manera que desde su inicio, en 1964, del desarrollo a lo largo de estos años, se ha producido un notable incremento de la importancia de estas enseñanzas en el ámbito universitario. También puedo decirles que es la especialidad más solicitada por los alumnos que nos visitan en programas de movilidad de estudiantes de todo el mundo, especialmente en los programas de intercambio europeos. Desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se propuso el nombramiento del Dr. Hacks como doctor honoris causa en reconocimiento a una autoridad mundial en ese ámbito de la ingeniería que tan importante desarrollo ha tenido en los últimos años. Por ello quisiera trasladar mi más cordial felicitación a la Escuela y al Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística, del que inicialmente partió la propuesta. También quiero trasladarles que la intervención del Dr. Hacks y, en primer lugar, la laudacio del profesor Ruiz, me han invitado a la reflexión sobre la gestión, pero ahora de las universidades, que son, sin duda, instituciones complejas, cuya misión ha ido variando en el tiempo y que precisan cada vez de sistemas de gestión profesionalizados, comparables o incluso más complejos que los que se corresponden a medianas y grandes empresas. Si además tenemos en cuenta que esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, es una institución pública, esta circunstancia, el hecho de lo público, añade elementos adicionales en lo relativo a su gestión. De la intervención del profesor Hacks, permítanme tomar algunas referencias y referirme al trabajo que él ha citado ampliamente, de Douglas MacGregor, que como hemos escuchado, en 1960, ya hace muchos años, publica el libro El lado humano de la empresa, postulando las dos hipótesis sobre el comportamiento humano que denominó y que el profesor Hacks nos ha resumido como teorías X e Y. En la teoría X, y permítanme un brevísimo resumen, como nos ha recordado el profesor Hacks, las personas deben ser dirigidas y controladas con un sistema de incentivos basado en una estrategia del palo y la zanahoria, o el garrote y la zanahoria, como nos decía el doctor Hacks. En esta estrategia debe establecerse de manera precisa el rol de cada trabajador, supervisando su actividad y premiando o castigando según su desempeño. En la teoría Y, por el contrario,
Se parte de una concepción completamente distinta del ser humano, admitiendo que tiene capacidad para ejercer el autocontrol y su propia dirección en la consecución de objetivos con los que está comprometido. Desde esta perspectiva, el trabajador acepta e incluso busca responsabilidades y realiza sus tareas con ingenio, desarrollando su creatividad en la resolución de los problemas que se plantean desde la organización a la que pertenece. En esencia, se trata de, mediante la motivación y el compromiso, integrar los objetivos personales o parte de los objetivos personales con los de la organización en la que trabaja. Como podrán imaginar, cuando trasladamos estos dos modelos a la gestión universitaria pública, no me cabe ninguna duda que el único modelo consentido es el de la teoría Y, ya que personalmente pienso que la teoría X se adapta mal a la naturaleza de la institución universitaria y produce resultados muy poco satisfactorios. Pero por el contrario, para los firmes partidarios como el que les habla de la teoría Y, el reto, la dificultad está en crear las condiciones para que los trabajadores nos sintamos motivados y comprometidos con la institución y esa deseable integración de parte o en parte de los objetivos personales con los de la organización en la que trabajamos se produzca de modo eficiente. La universidad es una institución pública dedicada fundamentalmente a la docencia y a la investigación autónoma y esencialmente democrática, en la que todos tenemos capacidad de participar directamente en su gobierno, a través de la elección de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados. Solo si conseguimos ese deseable compromiso en el que una gran mayoría nos sintamos comprometidos, cada uno desde nuestra responsabilidad en el desarrollo de un proyecto estratégico colectivo en el que se compartan los éxitos pero también los fracasos, solo se darán entonces las condiciones para el desarrollo de sus actividades en condiciones favorables, en condiciones de éxito. Si ese es el reto, y el éxito en la gestión universitaria está condicionado por el grado de consecución de las condiciones que postula la teoría Y de MacGregor, será imprescindible prestar atención de manera evidente al lado humano y actuar en buena lógica en consecuencia. Como ven, desde mi perspectiva como gestor universitario, y aunque mi formación como docente e investigador está alejada de este campo, soy profesor en una disciplina en electrónica, despiertan aún así estos temas un gran interés sobre la gestión de las organizaciones y su evolución y, por tanto, le he prestado enorme atención a la intervención del Dr. Hacks. Pero permítanme también hacer una referencia más, poco antes de terminar, y confío que desde esa racionalidad limitada, de esa bounded rationality a la que se refería de Herbert Simon, de Carnegie Mellon, consigamos entre todos, si no lo mejor, lo óptimo, que seguramente es algo que buscamos de una manera racional, sí acercarnos a ese resultado que podamos calificar, como nos dice el propio Simon, de satisfactorio, a través de ese término satisficing en su teoría. Dr. Hacks, bienvenido a nuestro claustro de doctores. Deseo que con su ayuda, su experiencia y su ejemplo nos sirva para potenciar las actividades docentes y de investigación en áreas como la gestión estratégica y la investigación operativa, en las que tan brillantemente ha desarrollado usted su carrera profesional, y nos permita a todos, a su vez, potenciar el lado humano de la gestión universitaria. Enhorabuena y muchas gracias.
levanta la sesión.